Alguien diga conmigo, Dios es bueno. Amén. No hay nada mejor que nuestro Dios. ¿Alguien está de acuerdo en esto? No hay mejor lugar en el que podamos estar el día de hoy que estar en este lugar buscando su presencia. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y dediquemos este tiempo al Señor y le digamos: Dios, habla a mi vida. Vamos, cierra tus ojos y empieza a orar y dile: Señor, estoy aquí para escuchar tu palabra. Estoy aquí porque sé que hay algo para mí, porque mi vida necesita más de ti, porque mi vida necesita más de ti cada día, Señor. Ayer fue bueno, ayer fue excelente, pero hoy necesito más de ti. Habla a mi corazón, habla a lo profundo de mi ser, habla a mi vida, que listo estoy para escucharte hablar. Hoy atesoro tus palabras con gran aprecio, con gran amor dentro de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo una parte escritural y quisiera que me acompañaran todos en el libro de Génesis. Saque su Biblia, desempólvela un poquito, ábrala ahí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 8. ¿Cuántos ya están ahí? Si alguien no trae Biblia, por favor busque a alguien que le comparta una Biblia, no se conforme con lo que está en pantalla y lea de su propia Biblia. Dice así la escritura: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, se está hablando acerca de Adán, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, dice el versículo 3, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Pero por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Existe un gran mal en nuestra sociedad del día de hoy. Nosotros como iglesia no somos la excepción. Poco se habla acerca de este mal. Escuchamos mucho hablar acerca de la depresión, escuchamos hablar mucho acerca de la ansiedad, quizás de la falta del perdón o acerca del rencor, pero poco se habla de un tema en específico, y ese tema es la envidia. Poco escuchamos hablar acerca de la envidia. Y la envidia es un mal que corrompe y carcome tu interior poco a poco. Y qué decir, además de la envidia, también el compararnos con otros, la rivalidad y la competencia. Poco se habla acerca de este mal que muchas veces nos aqueja y que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia de alguien, ¿no es así? Y si no es así, entonces soy un mentiroso. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir envidia por alguien más. Pero la envidia no es sino una falta de identidad, y son sentimientos altamente
destructivos. Y me gustaría poder ir desgajando y darte una serie de enseñanzas acerca de toda esta lectura bíblica que acabamos de hacer aquí en el libro de Génesis. Y me gustaría que pusieras toda tu atención, porque Dios va a hablar algo directamente a tu vida, y voy a hablar en diferentes áreas de la vida. Y aunque quiero serles honesto, me ha costado trabajo tener un tema central, porque toda esta parte escritural es muy rica en diferentes aspectos, pero me gustaría ir desgajando cada uno de los versículos y mostrándote lo que hay detrás de cada uno de ellos. Dice el versículo 4 que Eva quedó embarazada y primero dio luz ¿a quién? A Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y en el versículo 2 dice que después dio luz a Abel, el hermano de Caín. Es decir, Caín era el primogénito, Caín era el hermano mayor y Abel era el hermano menor. Así que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor, dice el versículo 3, una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa. Qué bueno es cuando miramos que un padre instruye a sus hijos en un oficio. Tal parece que después de haber caído Adán y Eva, estaba queriendo hacer las cosas bien y estaba queriendo llevar a cabo algo de la manera correcta, y quizás dijo: tal vez me equivoqué en el Edén, pero con mis hijos no me voy a equivocar. Así que podemos ver que tanto Caín como Abel tenían un trabajo, tenían un oficio, tenían una labor por desarrollar. Y esta escritura también nos muestra que el culto y el servicio a Dios no es una institución tardía, sino que desde el principio de los tiempos ya se comenzaba a buscar al Señor, ya se comenzaba a traerle ofrendas al Señor para ser agradable delante de sus ojos. Esto surgió desde el principio de los tiempos, y es bueno que los hijos sean educados desde jóvenes a servir al Señor, para que cuando sean capaces de actuar por sí mismos, cuando sean capaces de decidir por sí mismos, estos puedan presentar ofrendas a Dios. Qué bueno es cuando tú y yo como padres aprendemos a instruir a nuestros hijos en el servicio en la casa de Dios, aún desde pequeños. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero a veces como padres no sabemos hacerlo en su debido tiempo y decimos: pues que mi hijo vaya agarrando su camino, yo no lo quiero obligar, que él vaya. No es así. Adán les transmitió un trabajo a ellos, y con ese trabajo, con ese oficio, con esa labor que ellos llevaban a cabo, lograron poder tomar algo para ofrecerle a Dios. Cada uno debe de honrar a Dios con lo que posee. Amén. Cada uno debe honrar a Dios con lo que hace. Y qué bueno que tanto Caín como Abel tenían una labor, un trabajo. ¿Y por qué es bueno que ellos dos tuvieran un trabajo y algo que hacer? Porque Dios no llama a gente que no está haciendo nada. Dios nunca va a llamar a gente perezosa. Dios nunca va a llamar a gente floja. Por ahí escuché en una ocasión una frase que decía: si quieres que algo se haga o sea hecho, dáselo a la persona que más trabajo tenga, porque de alguna forma encontrará la manera de hacerlo. Pero dáselo a un flojo y no hará nada. Dios siempre llama a gente ocupada. Di conmigo: Dios siempre llama a gente ocupada. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿Moisés qué estaba haciendo? Estaba cuidando del rebaño de su suegro, y ahí Dios lo llamó. Cuando Dios llamó a David, ¿qué estaba haciendo David? Estaba cuidando de las ovejas de su padre, y ahí Dios lo llamó. Cuando Simón y Andrés estaban pescando y estaban trabajando, ahí fue Jesús y los llamó. Y cuando Gedeón estaba trillando el trigo y estaba guardándolo para ocultarlo de los madianitas, de ahí Dios lo llamó.
Porque Dios no llama flojos. Dios llama gente que está haciendo algo y que está poniendo sus manos a trabajar. El libro de Proverbios nos dice claramente que las manos ociosas atraen pobreza, pero las manos hábiles atraerán riquezas. Y Dios está interesado en utilizar la gente que tiene manos hábiles. Pero cuando nuestras manos no están haciendo nada, entonces Dios no puede usarnos. Porque sabe que cualquier tarea que te deje la vas a destruir. Cualquier tarea que ponga en tus manos la vas a abandonar. La gente ocupada es de manos hábiles. Versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Déjeme decirle algo que yo personalmente, y creo que muchos de nosotros creímos durante mucho tiempo. Y es que a Dios no le agradan las ofrendas que vienen de la tierra. Que a Dios no le agradan las ofrendas que son una verdura, una fruta, una semilla, sino que solo le agradan las ofrendas que vienen de la carne de un animal. Eso es lo que yo pensaba, eso es lo que quizás nos pareciera que nos da a entender la palabra en un inicio. Lo cierto es que nos hace ver esa parte escritural, que Dios no mira solamente la ofrenda de la persona, sino que primero mira a la persona que da la ofrenda. Caín era una persona malvada. ¿Y cómo sabemos esto? Quizás alguien diga: oye, Abraham, estás haciendo un juicio de valor contra Caín. ¿Cómo te consta que él era malvado? Porque mató a su hermano. Y cuando él mató a su hermano, matar a su hermano no fue que se le presentó la oportunidad y de repente un pensamiento no sé de dónde vino y lo mató, sino que desde tiempo antes Caín ya había albergado ciertos sentimientos en su interior. Caín ya había albergado envidia en su corazón, competencia y comparación, y no estaba de acuerdo en cómo era Abel. Él sentía que él era un favorito, él sentía que tenía ciertas preferencias, él veía a Abel como algo más que él. Pero él desde tiempo antes empezó seguramente a albergar este tipo de sentimientos y pensamientos contra su propio hermano. Así que había maldad dentro de Caín, había rencor dentro de él, y por eso podemos alcanzar a vislumbrar que él era una persona malvada. Y quiero que pongas muy bien esto en lo profundo de tu ser y en tu corazón. Dios mira a las personas antes que su ofrenda. Dios mira a las personas antes que su ofrenda. Versículo 3. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, dice así la escritura. Versículo 3. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y esto es que Caín presentó una ofrenda del fruto de su tierra. ¿Alguien está entendiendo lo que la escritura nos está tratando de decir? De su tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Alguien recuerda la parábola del sembrador? Una semilla cayó en buena tierra y otra cayó en mala tierra. ¿Y la tierra representa qué? El corazón del hombre. Así que cuando la escritura nos dice en el libro de Génesis que él presentó una ofrenda del fruto de la tierra, él presentó una ofrenda del fruto de su tierra, de lo que había dentro. Cuando tú vienes a este lugar, a la casa de Dios, o cuando tú en casa te presentas ante Dios en tu habitación privada, tú presentas en ese instante una ofrenda ¿de qué? De tu tierra, de lo que hay aquí adentro. Y muchas veces cuando nos vemos con Dios, en nuestra tierra no hay más que solo queja por lo que nos está ocurriendo. No hay más que palabras amargas por lo que estamos pasando.
Esa es una ofrenda de nuestra ¿qué? De nuestra tierra. A veces hay palabras de dolor, a veces hay palabras de inconformidad y decimos: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo soy el más bueno de la iglesia, yo nunca falto, yo siempre asisto, yo siempre ofrendo, yo siempre doy, yo siempre ayudo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero cuando nos presentamos ante Dios, nos presentamos con una ofrenda de nuestra tierra. Y Caín no solamente presentó una ofrenda de la tierra que él cultivaba, sino que primero presentó una ofrenda de lo que había aquí adentro. Por eso cuando Caín se presenta delante de Dios con su ofrenda, Dios mira su corazón, mira lo que él da y él lo rechaza. Porque entiende que dentro de su corazón hay una serie de cosas que arreglar primero antes que venir y presentarse al Señor a presentar una ofrenda. Muchos de nosotros tendríamos que arreglar cosas que están en nuestro interior primero. Le decimos: Señor, dame esto, Señor, dame el otro. ¿Y ya perdonaste a aquella persona? No, bueno, Dios, es que eso es otra cosa. No es otra cosa. Te estás presentando delante de mí con un fruto de tu tierra y no has arreglado lo que está en tu interior. Dios mira a la persona antes de ver su ofrenda. Caín era malvado y por tanto su ofrenda no era agradable a los ojos de Dios. Dice el libro de Isaías capítulo 1, escucha bien esto. Isaías capítulo 1 verso 13: no me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. Detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo esto, dice el Señor. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones, porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia, porque ustedes tienen las manos manchadas de envidia. En otras palabras, está diciendo esto. ¿Cuáles eran las reuniones de luna nueva? La luna nueva era una reunión, una festividad que se tenía que llevar a cabo cada vez que la luna tenía esta forma como de uñita hacia abajo. Y para los judíos eso implica el principio de mes. Y ellos tenían que llevar a cabo una celebración, una festividad. Pero llegó un momento en aquel tiempo en el libro de Isaías en que el pueblo empezó a hacer estas fiestas de manera religiosa. Ya no les interesaba lo que Dios pensaba, no les importaba cómo se presentaban ante Dios, y Dios empezó a hartar de esta actitud religiosa, en donde a veces yo me imagino qué comparación tiene con nosotros, y a veces parece como cuando nosotros venimos a la iglesia a buscar a Dios, pero venimos y nos tienen que forzar a levantar las manos, nos tienen que forzar a orar, porque venimos solamente a practicar una religión. No venimos con una búsqueda genuina hacia Dios, no venimos con un hambre de nuestro interior para buscar al Señor. Y por eso Dios dice: estoy cansado de sus reuniones, estoy cansado de sus fiestas, estoy cansado de que digan que levantan las manos y de que oran mucho, porque de corazón no me buscan. Y además hay muchos asuntos pendientes en su interior por arreglar todavía. Quiero darte en los siguientes minutos una enseñanza que espero que nunca en tu vida olvides. Hace unas semanas, ahí por casa de mis papás hay una, pues creo que es una frutería porque solo vende fruta. Y no había fruta en casa y pasamos, iba mi esposa conmigo y le dije: mira, aquí venden fruta, voy a comprar para la casa porque ya nos falta esto, ya nos falta. Y me dijo: sí. Entonces nos orillamos y era como un puesto como de metal y tiene vidrio, y donde está el vidrio, las frutas bonitas, grandotas, coloridas, ¿verdad? Hermosas. Y yo dije: se ve que está buena la fruta. Y entonces estaba el señor atendiendo en la parte de adentro
Y le dije, quiero manzana. Y me iba a pasar y me dijo, sí, ¿cuánto le doy? Y me empezó a echar. Y dije, ok, así es aquí, está bien. Aquí uno no escoge, aquí a uno le dan. Dije, está bien, vamos a ver. Y entonces le empiezo a pedir de esto y naranjas y le empiezo a pedir otras cosas. Y ya total, ya saben cómo son los comerciantes, bien listos, ¿va? Pum, 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 embolsan todo, me lo echó. Le doy bolsa de asa para que no cargue y que no se... ¡Ay, qué amable! Echo al carro las cosas en la cajuela, llegamos a la casa y empezamos a abrir las bolsas, una fruta horrible. Horrible. ¿Saben cómo me sentí en ese momento? Estafado, engañado, robado. Sentí que este señor de todo a todo me vio la cara. Porque ni siquiera vio que di un paso hacia adentro y luego empezó a agarrar para que yo no me metiera y yo no metiera la mano. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me hizo recordar esta anécdota. Y me dijo, a veces así eres tú conmigo. Me enseñas lo primero, pero me das lo de atrás. Me enseñas lo bonito, pero sabes que me das solo lo que a ti te conviene. Me das lo podrido, me das lo rancio, me das lo caducado, lo que a ti ya no te sirve, eso es lo que me das. Y sabes, me dijo Dios, cómo me siento cuando abro mis bolsas y reviso. Me siento defraudado, me siento robado, me siento estafado. Desde aquel día, cuando acompaño a mi esposa al mercado o estamos en un tianguis o algo y veo las frutas de hasta adelante, recuerdo esto y digo, yo necesito darle lo primero al Señor. La Escritura dice que Caín solo tomó de la tierra, pero Abel dice que tomó los primogénitos, los animalitos, los primeros, los más bonitos, los más hermosos, los más coloridos, los más rechonchos, los más regordetes. Pero ¿sabes qué hizo Caín? Pues así le agarro y le echo a la bolsa y pues a ver y así con tierra pues nada más le sacudo y lo aviento y órale, ahí está. Hablé como el pastor, ¿verdad? Me salió la voz. Caín, no dice la Escritura que haya tomado lo primero, solo dice que tomó de la tierra. Eso nos habla de que tuvo desdén para elegir lo que le iba a dar a Dios. ¿Y cuántas veces tú y yo actuamos con desdén delante de Dios? ¿Cuántas veces actuamos con desdén ante las cosas de Dios? Viene el día domingo y te despiertas con todos los ojos lagañosos y se te hizo tarde porque alguien no cargó el celular y no prendió la alarma. Y es un gritadero por toda la casa y agarras y vas a buscar la ropa y dices, pues este short y el más mugroso que me encontré, pues ese me lo pongo, en fin, al rato voy a lavar el carro y tengo que lavarle a los perros porque ya huele bien feo. Y pues ¿para qué me cambio 2 veces? Y agarro los tenis más cochinos que te puedas encontrar, pues en fin, nada más voy un rato, para 2 horas ni se requiere tanto. ¿Actuamos con qué? Con desdén ante la casa de Dios. Pues ni me peino, nada más me echo agüita así, en fin, al rato voy a venirme a acostar a ver 2 horas una serie. Actuamos con desdén delante de Dios. Yo voy a decirle algo de lo que yo he aprendido en los últimos 2 años a hacer. Entre semana, cuando yo recibo dinero, yo aparto y digo, esto es para esto, esto es para esto, y esto es para esto, y esto es para mi Dios. Y tengo un cajoncito especial ahí ahí donde trabajo, donde yo meto el dinero y yo lo guardo
para traerlo un día domingo, o lo traigo cada 20 días, o a veces lo he guardado hasta una vez al mes. Pero yo he entendido que yo no puedo llegar a la casa de Dios y que llegue el momento de la ofrenda y, ay, sí es cierto, ay, no, ni traje dinero. ¿Actuamos con qué? No preparo mi corazón, no preparo mi vida, no preparo y digo, este día tengo que venir con mis manos levantadas. Este día tengo que venir con una oración de agradecimiento. Este día el de al lado me va a tener que seguir porque no voy a poder dejar de danzar y voy a estar brincando. Y hay de aquellos que no canten una de danza porque subo y me les pongo a tocar una. Pero actuamos ¿con qué? Con desdén. Y en vez de dar lo que está aquí, damos ¿qué? Lo podrido. Y creemos que Dios no se da cuenta. Y eso sí venimos, ay Señor, Señor mi Dios, por favor, hasta venimos ahí en la entrada, de rodillas, ¿verdad? Ayúdame. Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, no porque fuera fruta o porque fuera verdura o porque fuera un producto de la tierra, sino porque primero Dios mira el corazón de los hombres y luego mira su ofrenda. En algunas ocasiones yo les he dicho esto. A mí no me importa si usted trae ganas de adorar o no. Cuando yo me paro aquí, yo siempre tengo que traer ganas. A mí no me importa la situación por la que esté pasando, así sea la peor. Yo cuando me paro aquí a adorar o así esté ahí abajo, yo tengo que cambiar mi actitud y tengo que dar lo mejor. Han ido y venido músicos en la iglesia a través de los años. Y lo he dicho, yo tengo 30 años de estar en el grupo de alabanza. En una ocasión, casi regresando de la pandemia, por ahí unos chicos me habían dicho ya con antelación que creo que iban a salir de vacaciones, iban a salir de paseo y me dijeron, pues nunca salimos. Y les dije, ok, está bien, no hay problema. Y de pronto creo que otro se enfermó y otro también, oye, es que fíjate que tengo que estar hacer un trabajo en equipo. O sea, ese día todos los músicos faltaron. Y no estoy reclamando nada. Pero ese día yo dije, ¿qué voy a hacer? Estoy solo en el piano, ¿qué voy a hacer? Me metí a internet, conseguí unas pistas y les dije a los de multimedia, me ponen estas pistas en la alabanza y yo voy a tocar. Y yo tuve que hacer mi trabajo como si estuvieran todos. A mí no me interesa si hay uno, si hay dos, si hay tres o si hay cuatro. Mi trabajo, escuchen bien, el trabajo de Abraham Mayoral Horta es que he aprendido a que yo le tengo que dar estas de aquí al Señor. No me importa lo que yo vea, lo que yo sienta, si está lloviendo, si está nublado, si está soleado, si está nevando, si allá afuera se está desbordando un río o el caño, no lo sé, pero cuando yo me paro en este lugar, yo tengo que aprender a adorar al Señor. Yo tengo que presentarme delante de Él con una ofrenda digna, con una capacidad entera, en toda mi fuerza, en toda mi mente, en todo mi corazón, para adorarle. Así es como debemos presentarnos cada vez que venimos a este lugar. No es si te gusta la canción o no te gusta. No es si en la mañana hiciste un coraje o no. Yo he hecho corajes con mi esposa en las mañanas. Nos paramos tarde, mira este niño y Natalia quiere ir al baño a la mera hora ya antes de venir y una serie de cosas y lo que sea. Y a veces viene uno así conflictuado, pero yo sé que cuando yo me paro aquí yo le digo a Dios, mi problema con mi familia es totalmente aparte. Yo hoy vine a adorarte aquí y vine a entregar lo mejor de mí. No es una cuestión de lo que sientes, compréndelo. No es una cuestión de cómo estoy de ánimo hoy, es una cuestión de convicciones. Abel, ¿tú crees que él no sabía que no le caía bien a su hermano? ¿Tú crees que cuando andaban ellos a solas, Caín no le decía de cosas, ay sí, tú te sientes mucho porque a ti te tocaron los borregos, ay sí, el preferido de papá, ay sí, que no sé qué, pero vas a ver, un día me la vas a pagar? Y que, ¿tú crees que eso no le escuchaba eso? ¿Tú crees que no le desanimaba saber que su propio hermano no lo quería? ¿Tú crees que no había desánimo en su vida? Pero cuando llegó el momento de la ofrenda, ¿qué hizo Abel? Tomó de lo mejor, tomó
de lo primero. Porque Dios mira a la persona mucho antes que su ofrenda. Todo en ti dice si has venido con lo mejor que tienes o has venido con desdén. Caín tenía el espíritu de Satanás. El mismo sentimiento envidioso que Caín atesoró en su corazón, lo tuvo Satanás cuando servía a Dios. El tema es que Satanás no tenía la capacidad de destruir a Dios y fue expulsado de aquel lugar. Caín sí tuvo la capacidad de matar a quien odiaba, de matar a quien tenía lo que él quería. Y te voy a decir una cosa, que es lo peor de un envidioso. Lo peor de un envidioso es que no solo quiere tener lo que el otro tiene, sino que no quiere que el otro lo tenga. Cuando Satanás es expulsado, cuando él es lanzado, sabe que no puede destruir a Dios. Pero entonces ahora, aquí en la tierra, él quiere destruir todo lo que Dios haga. Un envidioso quizás sabe que no te puede destruir, pero va a querer destruir todo lo que tú hagas. Va a querer entorpecer todo lo que tú inicies. Esa es la razón por la que un día, si se te ocurre poner un puesto de elotes y de esquites afuera de tu casa, al otro día, ¿qué pasa? El vecino de enfrente, ya puso. No es que te quiera quitar tu puesto, simplemente quiere entorpecer lo que tú haces. Y Caín tenía el espíritu de Satanás, pero él sí tuvo la oportunidad de matar a su hermano y de destruirlo. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? El malvado, el refunfuñón, el envidioso, aparte de actuar con desdén ante Dios, cuando no recibe lo que quiere, hasta se enoja. La gente se enoja con Dios porque no sabe quién es Dios. La gente se enoja con Dios porque no entiende cómo funciona Dios. La gente se enoja con Dios porque no sabe cómo opera Dios. Caín debió de haberse puesto furioso consigo mismo, de su actitud irreverente y de hipocresía. Porque regularmente el envidioso cree que todos son el problema menos él. Y a veces hemos albergado este tipo de sentimientos en nuestro interior. Caín concibió contra su hermano un odio como si se tratara de su enemigo en vez de su hermano. Versículo 7 dice así: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjense qué interesante, en el versículo 7 todavía Dios parece que se sienta al lado de Caín a tratar de conversar con él, a tratar de convencerlo, a tratar de hacerlo entrar en razón, para tratar de hacerlo reaccionar, para tratar de que cambie sus pensamientos, para tratar de que entre en razón acerca de todo lo que ha estado metiendo aquí adentro. Y Dios le dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Cuando dejamos que este tipo de pecados de envidia, de comparación, entren en nuestro corazón, van a comenzar a dominarnos. Y es la peor cosa que nos pueda ocurrir, que un pecado comience a dominarte. No obstante, le dice Dios, tú puedes dominarlo.
Qué hermoso es que de alguna forma el evangelio fue anunciado mucho antes de lo que creíamos. Creemos que el evangelio fue anunciado cuando Cristo vino a esta tierra, pero en este momento podemos ver cómo está Dios tratando con Caín ese problema y le está diciendo: hey Caín, tienes la oportunidad de ir por el buen camino. ¿Por qué te aferras a ir por el malo? El camino bueno y el malo está delante de ti. Tienes que tomar una elección. Aún puedes cambiar. Aún no has tomado decisiones. Aún no has hecho cosas lamentables. Este es el momento de cambiar. Muchos de nosotros, cuando venimos a este lugar, no hemos entendido esta parte. Hoy es un buen tiempo para cambiar. Hoy es un buen tiempo para corregir antes de que tomemos malas decisiones. Muchas veces en este púlpito se habla acerca del yugo desigual. Muchas veces en este púlpito se habla acerca de ser bien administrados en nuestras finanzas. Muchas veces se habla de tantos conflictos entre padres e hijos, entre matrimonios, entre noviazgos, en infinidad de problemas. Y parece que cada domingo Dios nos está apuntando cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal. Cada 8 días Dios está hablando y está hablando y está hablando y está hablando y está diciendo: este es el día antes de que tomes una mala decisión. Este es el día antes de que te arrepientas de haber decidido mal. Pero ¿qué hizo Caín? Dijo: me vale. Pues eras muy... A mi papá le llegaron a decir: pues usted será muy el pastor y todo, pero el que decide soy yo. Así se lo han dicho. Se lo han dicho así a él. Y fue lo mismo que Caín dijo: tú serás Dios y todo, pero a mí me vale. No me interesa. Yo ya te quise dar ofrenda, ¿no te gustó? Pues es tu problema. A mí eso de que levanten las manos y que abre tu boca. Yo vine aquí a resolver mi asunto. Si no te parece, Dios, pues ahí nos vemos. Creemos que Dios es más con nosotros y se nos olvida que los que somos menos somos nosotros sin Él. Todavía Dios se sienta con Caín a tratar de hacerlo entrar en razón. Y eso me hace recordar cuando en la parábola del hijo pródigo, cuando aquel hermano que despilfarra su herencia y viene y regresa y su padre se encuentra con él y se alegra, y dice la escritura que pone un anillo en su mano y le cambia el calzado y le cambian las ropas y le dice a los sirvientes: hey, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un pachangón porque mi hijo regresó y él está de nuevo en casa. ¿Y saben quién se puso de malas? Su hermano mayor. Y empezó: a él siempre le haces fiestas, a mí nunca me has hecho una. A él no, sí, a él le das dinero, le das todo. ¿Y a mí qué? A mí nunca me toca nada. Y el padre se sentó con aquel hijo a rogarle que entrara en la casa. Dios mío. Dios tiene algo que hablar en tu corazón, mi hermano. A veces Dios nos está rogando: ven y entra a mi casa, ven y entra a mi presencia, ven y haz las cosas de manera correcta, por favor. Y nosotros decimos: sí, pero es que este problema y esta situación y esto que está pasando, yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con ello. Y Dios parece que se sienta con nosotros a tratar de hacernos entrar en razón, pero somos necios muchas veces a la voz de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice en la versión Palabra de Dios para todo: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Dios ha sido paciente. Dios ha sido bondadoso y a veces todavía aparte de lo que hacemos, aparte de lo que decidimos, Él viene y se sienta con nosotros
para tratar de hacernos entrar nuevamente en razón y decirnos: vamos, tienes que dejar ese camino, tienes que dejar esos sentimientos de envidia, tienes que dejar esos sentimientos de comparación, tienes que dejar ese rencor, tienes que dejar esa vida de pecado, tienes que dejar esto, lo otro, aquello. Vamos, el camino bueno está delante de ti, y si tú vas por ese camino, vas a caminar en la vida delante de mí con la frente en alto. Verso 8. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Cuando dejas que la envidia, la comparación y la rivalidad invadan tu corazón, vas a empezar a tener una vida de resentimiento. Dios pone un camino recto delante de nosotros, y también está un camino de muerte, y nosotros elegimos cuál de ellos queremos caminar y cuál de ellos queremos andar. No importa cuántos años pasen. Yo estoy aquí en este lugar desde los 6 años, me parece. Hubo tiempos en los que ni siquiera había maestros de niños, y yo recuerdo algunas predicaciones, pero desde que yo soy niño, yo recuerdo las mismas palabras. A un hombre pecador luchando con cambiar, luchando con tomar el camino correcto. Y personas han ido y han venido, pero en todos estos años, algo que yo he entendido y aprendido es que no importa quién esté de ese lado ni quién esté de este lado, mi trabajo es darle a Dios lo que está aquí. Y que Dios me perdone porque a veces he dado el tiempo podrido de mi vida. A veces he dado el tiempo mayugado de mi vida. Porque, lo voy a decir de esta manera, aun cuando ofrendamos parece que Dios es el organillero. ¿Cómo actuamos cuando viene el organillero? O pasamos por donde está. Y pasa el chico con la gorrita café y ¿qué dice? Pues hay lo que guste. A veces parece que Dios viene y pues hay lo que guste. Y pues, le rascas hasta abajo y ahí ya le echas. ¿Damos qué? Y Dios merece qué? Lo mejor. Y ojo, no estoy hablando de dinero ni de cantidades, porque habrá gente que por su condición económica lo mejor sea dar 10 pesos. Yo recuerdo que hace muchos años íbamos a un pueblito en la sierra. Era un pueblo extremadamente pobre, y ahí la iglesia estaba chiquitita, era yo creo un tercio, uno de los salones, chiquitita, con las bancas, bueno, ni eran sillas, eran unas bancas con unos troncos cortados así, ¿verdad? Así como cuando usted va a la Marquesa y se sientan las quesadillas, pues así. Y el momento de la alabanza era un indígena con un contrabajo, un violín, una guitarrita, y esos eran todos los instrumentos. Cuando nos daban de comer, los frijoles venían con carnita, porque venían con gorgojo, con proteína. Pero como no había luz en aquel pueblo y nos servían como cerca de las 6 de la tarde, ya no se veía nada adentro de las casas. Entonces pues con chile y frijoles, para adentro todo. Y tortilla. La pacholoya. Pero recuerdo que en una ocasión vino una ancianita, y cuando ya nos íbamos,
Se acercó con los pastores, bueno, con la pastora, y le dijo: quiero regalarle estos huevitos que tengo. La señora no tenía nada. Creo que sus hijos la habían dejado. La habían robado. La había perdido todo. Y todo lo que tenía esa persona eran 3 huevitos. Y fue, y por agradecimiento a la labor que hicimos en el pueblo en esa semana, fue y se lo regaló. Me hace recordar a la viuda que está en la escritura, ¿verdad? Aquella mujer, cuando Jesús dijo: ¿la ven a ella? Ella dio todo, pero aquellos dieron lo que les sobraba. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Cuando vengas a la casa de Dios, vístete de manera que tu ofrenda sea aceptable. Arréglate de manera que digas: voy a ver a mi Dios. Prepara tu ofrenda con tiempo de manera que digas: Señor, gracias, estoy listo para dar para tu casa. Porque Dios mira primero a la persona y después su ofrenda. Cuando cambies tu actitud ante Dios, vas a entender el carácter de Dios. Cuando cambies la forma en cómo te presentas ante Él, vas a entender cómo trabaja Dios. Yo a veces he estado en casa en las noches. A veces mi esposa me dice, no sé, no recuerdo si fue esta semana, pero me dijo: voy a subir a doblar algo de ropa. Y se subió con mi hija. Mi hijo creo que estaba haciendo tarea en su habitación. Y le dije: voy a ir a orar un rato. Y bajé ahí a la oficina que tengo en la casa de ustedes. Y antes de entrar, ese lugar para mí no es solo mi lugar de trabajo, sino que es un lugar que yo reservo en momentos para estar con Dios. Y me paré en la entrada y le dije: ya estás aquí, ¿verdad? Y me imaginé a Dios sentado en una silla antes de que yo entrara a esa habitación y diciéndome: ya te estaba esperando. Pero quien no pasa tiempo con Dios nunca va a entender cómo piensa Dios, cómo trabaja Dios, cómo se mueve Dios. Voy a decirte algo personal, y sé que me estoy alargando un poquito en esto, pero y lo quiero decir con mucho respeto, y no quisiera que se me malentienda. Pero el día de hoy no siento la necesidad de que un profeta me hable para saber lo que Dios piensa. Para mí es más importante cuando yo estoy en mi habitación hablando con Él. Ahí Dios me habla todo. Y no estoy diciendo que no requiera o no necesite o no acepte que de pronto alguien me dé una palabra profética. Pero en ese lugar yo conozco a Dios, yo sé quién es Él, yo sé cómo habla Él. En alguna ocasión, y lo he dicho, a veces ha habido gente que viene conmigo y me dice: oye, es que fíjate que quisiéramos comentarle al pastor esta idea, o es que queremos hacer esto, o no sé, ¿cómo ves? ¿Crees que le va a parecer? ¿Por qué vienen conmigo? ¿Por qué vienen conmigo? Porque yo conozco a mi papá. Lo conozco como la palma de mi mano y yo sé lo que le agrada y lo que no le agrada. Pero ¿cómo he logrado eso? Porque llevo muchos años pasando tiempo con Él. Muchos. Y Él conmigo. Él ha estado en los mejores momentos de mi vida y también en los peores momentos de mi vida. Y puedo decir lo mismo de mi Padre que es celestial, que está ahí arriba. Pero si yo no paso tiempo con mi Padre celestial, ¿cómo he de conocer su voz?
¿Cómo he de conocer cómo trabaja, cómo se mueve, qué está haciendo, en qué está pensando, qué proyectos tiene Dios, qué hay en lo profundo de su ser, de su corazón para mi vida, para mi familia, para esta iglesia? Y tú tienes que aprender a pasar tiempos con Dios. Fíjate qué sorprendente. Adán fue desterrado junto con Eva del paraíso, pero aún Dios se dignó a sentarse con Caín y tratar de razonar con él. Qué hermoso es esto. A veces creemos que Dios nunca se va a poner a platicar con nosotros, pero Él anhela una relación contigo, para hacerte entrar en razón, para mostrarte cuál es el camino de vida, que es Jesucristo, y que dejes atrás el camino de muerte que has decidido a veces seguir. Y no importa qué pase, cada vez que tú vengas a este lugar, seguirás escuchando las mismas palabras. Dios tiene un camino de vida para ti. Con esto termino. El envidioso te va a menospreciar. Va a menospreciar quién tú eres. Va a menospreciar lo que Dios te ha dado. Va a menospreciar el por qué tú vienes aquí todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. El envidioso va a querer menospreciar tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado. Pero no dejes que la voz de aquellos que no entienden tu llamado apague tu luz. No dejes que aquellos que no entienden el por qué buscas a Dios con tal intensidad, no dejes que la voz de aquellos que no entienden por qué has decidido tener un cambio en tu vida apague lo que Dios está haciendo en ti. Algunos incluso se van a burlar de ti por dar lo mejor. Por eso entiendo cuando en la Escritura dice: ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos habla de alguien que había entendido esto, a dar lo mejor, a dar lo primero, a no actuar con desdén delante de Dios. Así que quiero animarte por último a que te presentes ante Dios como es debido, analizando tu corazón, analizando tus motivaciones y presentando tu ofrenda como debe ser. Padre, ponemos en tus manos esta palabra que hemos recibido en este día. Señor, presentar una ofrenda delante de ti no es cosa menor. No es cosa menospreciable ni que pasas por alto. Hoy entendemos, Señor, cuán importante es analizar nuestro interior antes de presentarnos delante de ti. Que tú nos miras en una unidad, en algo completo. No es algo separado solamente presentarnos o presentar nuestra ofrenda. Tú miras nuestra actitud, tú miras nuestro corazón, tú miras todo lo que somos, y delante de ti nada oculto hay. Somos transparentes delante de ti. Tú puedes ver lo bueno, lo malo en nuestro interior. Cambia nuestro ser. Permítenos a través de tu Espíritu ser gente entendida de los tiempos, gente entendida de lo que tú estás hablando, Señor, y que podamos corregir cada una de estas áreas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y alguien dele gracias.